Aficionados del Guadalajara, agárrense porque lo que está pasando alrededor del rebaño está dejando a más de uno con la ceja levantada. Cada día aparece un giro nuevo, un movimiento inesperado o una decisión que podría cambiar el rumbo del próximo torneo. Y hoy el tema caliente vuelve a ser Yael Padilla, un joven que parecía tener un camino claro en Chivas, pero que de repente entra en una dinámica que nadie terminaba de imaginar. Desde hace horas comenzó a circular la versión de que el club estaría dispuesto a ponerlo sobre la mesa en un intercambio directo por un mediocampista que ha tenido un rendimiento sólido en Toluca. Y aunque la imagen que circuló se equivocó al mostrar al jugador incorrecto, eso no cambia el fondo del asunto. Chivas estaría realmente considerando entregar a Padilla para conseguir a un futbolista que viene mostrando una madurez y una regularidad que varios equipos quisieran tener. Muchos dentro del entorno del equipo han comentado que el movimiento, desde una perspectiva estrictamente deportiva, no suena tan descabellado. El jugador de Toluca ha encontrado estabilidad, presencia en el campo y un rendimiento que lo ha puesto en el radar desde hace varias temporadas. Con más de 14 partidos como titular en el torneo reciente y un puñado de anotaciones que respaldan su aporte, se ha convertido en una pieza que difícilmente pasa desapercibida. Es un jugador formado, que entiende los ritmos de la primera división y que además ha sabido cargar con responsabilidad en un equipo que ofensivamente suele exigir muchísimo. Por eso mismo, para algunos su posible llegada al Guadalajara sería como traer a alguien que ya tiene la prueba superada. Sin embargo, nadie deja de lado la parte más complicada del asunto, que Toluca realmente quiera aceptar un intercambio de esa magnitud. Suena atractivo sobre el papel, sí, pero en la práctica es difícil imaginar a los Diablos soltando a una de sus piezas más confiables a cambio de un juvenil que todavía está en formación. Chivas puede proponer, claro que sí, y no pierde nada con hacerlo, pero al final del día es la respuesta del otro lado la que marca el rumbo. Y aunque sería un bombazo si llegara a concretarse, la realidad es que las posibilidades, por ahora, parecen reducidas. Aún así, la directiva no lo descarta y por eso el tema sigue encendido, moviendo conversación en todos lados. Y mientras esa novela va tomando forma, otro nombre empieza a generar ruido, Daniel Aceves. Desde que salió la información de que pidió a Pachuca que lo dejaran buscar nuevos horizontes, los equipos interesados comenzaron a levantar la mano. Y no fueron pocos. Se mencionó que Tigres, Rayados y el mismo Guadalajara estarían observando al joven defensor, que en el último torneo logró mostrar un rendimiento interesante pese a no ser un jugador que esté constantemente en los reflectores. Pachuca ya puso precio a su carta y no es algo que espante a nadie dentro del fútbol mexicano. Se habla de cerca de $3 millones, una cifra que muchos clubes de primera división pueden pagar sin tener que mover demasiadas piezas. Si lo comparamos con lo que aparece en plataformas de valoración de mercado, el precio tampoco está tan alejado de la realidad. Es un futbolista joven y versátil, que puede desempeñarse como lateral por izquierda, carrilero o incluso central por ese mismo perfil. Y aunque su aporte directo al ataque no ha sido extraordinariamente alto, sí ha tenido participación con un gol y un par de asistencias que complementan bien su estilo de juego. Eso sí, la gran duda que surge entre los aficionados del Guadalajara es por qué habría tanto interés en un jugador que ocupa posiciones donde el equipo, en teoría, ya está cubierto. En el costado izquierdo está un futbolista consolidado, y aunque falta un suplente natural, muchos piensan que esa plaza podría ocuparse con un canterano. Y en la zaga la competencia también está fuerte, con dos jugadores que han sabido responder. Por eso mismo, hay quienes sienten que el interés por Aceves se siente un poco forzado. No por su calidad, sino porque ya hay demasiada gente en esas zonas del campo. Pero en este tipo de decisiones siempre influyen más factores que los que cualquiera puede ver desde afuera. Puede ser una proyección a futuro, una posible salida en el actual plantel o simplemente una oportunidad de mercado que el club no quiere dejar pasar. En cualquier caso, habrá que esperar para ver si la negociación avanza o si queda solamente como un rumor más dentro de la lista interminable de nombres que suenan cada semestre. Y mientras todo esto se cocina entre directivas, dentro del vestidor también se vive un ambiente particular gracias a la exigencia de Gaby Milito. Muchos jugadores lo han comentado dentro del propio campamento, la intensidad del entrenador argentino está a tope, y no baja ni un solo día.
Les exige enfoque, disciplina, concentración absoluta y un compromiso que vaya partido por partido. Y aunque a algunos les puede sonar como discurso repetido, lo cierto es que esa filosofía ha sido fundamental para que el equipo pudiera revertir una situación que hace no tanto tiempo parecía complicada. Chivas venía cargando con irregularidad, con dudas, con un funcionamiento que no terminaba de encajar. Pero Milito se mantuvo firme, empujando juego tras juego sin dejar que la presión externa nublara su proceso. Cuando el equipo estaba en riesgo incluso de quedarse fuera de la fase final desde septiembre, él insistió en trabajar con calma a corto plazo. Nada de pensar en el torneo completo, nada de mirar más allá de lo inmediato. Y poco a poco esa mentalidad fue entrando en los jugadores. El equipo se hizo más sólido, empezó a defender mejor, a presionar en bloque, a ejecutar los movimientos que el argentino pedía desde que llegó. Y lo que más gusto da es ver cómo varios futbolistas han manifestado que ya no hay espacio para actitudes de desánimo, caras largas o conflictos internos. Milito dejó claro desde el principio que ese tipo de situaciones no iban a tener cabida en su proyecto, y eso ha logrado que el grupo se mantenga alineado por un mismo objetivo. Y con ese ritmo y esa dinámica llega el tramo más importante del torneo, donde el sueño de conquistar el campeonato número 13 está más vivo que nunca. No es una tarea sencilla, por supuesto que no, pero la clave está en que el equipo consiguió reencontrarse a tiempo y hoy tiene una identidad mucho más clara. El propio Milito repite que lo único que importa es el siguiente duelo, la siguiente eliminatoria, sin adelantarse a nada. Esa mentalidad es la que ha mantenido al grupo con los pies en la tierra y eso puede ser determinante en los días que vienen. Y mientras el equipo trabaja bajo esa tensión positiva que ha generado el cuerpo técnico, siguen moviéndose otras piezas alrededor del plantel. Una de las situaciones que más ruido ha generado en los últimos días es la de Alan Mozo. Un jugador que hace no mucho parecía tener un lugar asegurado y que incluso llegó como una apuesta importante para fortalecer la banda derecha. Pero el tiempo ha pasado, el esquema cambió, la competencia aumentó y de pronto su realidad dentro del club dio un giro inesperado. Desde la llegada de Milito quedó claro que el puesto estaba para disputarlo todos los días y que nadie tenía garantizado nada. Y en esa lucha, Mozo perdió terreno poco a poco hasta quedar en un rol que seguramente no era el que esperaba cuando arrancó el torneo. La situación se complicó aún más con la irrupción de otros compañeros que llegaron presionando fuerte. Richie Ledesma, por ejemplo, se ganó minutos de manera inmediata con su intensidad y su capacidad para pisar ambas áreas. También aparecieron nombres como Hugo Camberos, el mismo Yael Padilla, José Castillo o Miguel Gómez, futbolistas jóvenes que podían adaptarse a ese carril derecho en un esquema donde el trabajo físico y táctico es fundamental. Todo eso fue empujando a Mozo hacia un espacio reducido dentro de la rotación. Y para rematar, antes de que comenzara esta campaña, la directiva ya tenía la intención de encontrarle acomodo en otro equipo para que pudiera tener continuidad. León incluso puso una oferta formal sobre la mesa, pero en aquel momento Mozo decidió quedarse a luchar por un lugar. Hoy el panorama es distinto y nuevamente se abre una ventana para que pueda salir en busca de minutos. En redes se comenzó a mencionar la posibilidad de que Pumas lo quiera de regreso. Sería una historia curiosa, volver al lugar donde creció futbolísticamente para intentar recuperar su nivel. Falta mucho por definir, por supuesto, pero es evidente que el Guadalajara ya no lo ve como una pieza indispensable y que está dispuesto a escuchar ofertas. Y eso abre la puerta no solo para Pumas, sino para cualquier equipo que necesite un lateral con experiencia en primera división. El tiempo dirá hacia dónde se inclina la balanza. En medio de estas posibles salidas, también surge otro caso que no ha pasado desapercibido, el de Raúl Gudiño. Hace unos días se confirmó que el arquero emprendió un nuevo capítulo en su carrera al firmar con un equipo europeo que milita en la primera división de Andorra. Y aunque no se trata de una de las ligas más fuertes del continente, para él representa un paso significativo porque es una oportunidad de volver a competir en un entorno internacional después de varios años de altibajos. Su situación siempre se ha analizado con lupa porque su carrera tuvo un arranque prometedor, con actuaciones que lo llevaron a la selección mexicana y a ser visto como una apuesta a largo plazo. Pero después de su decisión de no renovar con Chivas todo cambió. Pasó por la Major League Soccer,
por un par de equipos de la Liga Mexicana y terminó en un proyecto más modesto donde buscaba recuperarse. Y ahora regresa a Europa, algo que no todos pueden presumir. En sus redes compartió imágenes entrenando con entusiasmo, como alguien que siente que esta es su oportunidad para darle un giro total a su historia. Sabe que ya tiene experiencia en el viejo continente y que eso puede ayudarle a adaptarse rápido. Si logra retomar nivel, no sería raro verlo más adelante buscar un salto a una liga más competitiva. Su camino ha sido irregular, pero este movimiento le permite volver a respirar futbolísticamente. Y pasando a otro punto clave, la situación de Tiba Sepúlveda también se ha vuelto un asunto que está sobre la mesa dentro del club. Hace no tanto era un titular fijo, alguien que representaba solidez defensiva y que incluso había ganado la confianza de la selección nacional. Ese buen momento lo llevó a ser convocado en verano, pero esa misma convocatoria cambió su destino en el Guadalajara. No pudo hacer pretemporada con el resto del plantel y cuando regresó ya todo estaba totalmente estructurado bajo el nuevo modelo de Milito. La defensa había encontrado química, la línea ya tenía sus 3 nombres elegidos y Sepúlveda de pronto quedó fuera del cuadro inicial. Algo que obviamente le pegó en lo anímico y que hizo que su rol pasara a ser muy distinto al que él esperaba. Con el paso de las jornadas tuvo que esperar a que algún compañero se lesionara o se encontrara suspendido para tener minutos. Y aunque cumplió en los partidos donde le tocó entrar, la verdad es que la competencia en esa zona está muy dura. Se ha dicho que el jugador no se siente del todo cómodo con esta situación y que estaría dispuesto a escuchar opciones para tener un rol más protagónico. Y el club, sabiendo que puede ser un activo interesante para otros equipos, estaría dispuesto a ayudarle a encontrar un nuevo destino. Es una historia complicada porque Tiba es un jugador muy querido por la afición, pero también es cierto que su situación actual no es sostenible a largo plazo. Y cuando un futbolista de su perfil sabe que puede ser titular en otro lugar, la posibilidad de un cambio siempre está latente. Mientras el mercado comienza a moverse, el equipo ya regresó a los entrenamientos pensando únicamente en lo que viene frente a Cruz Azul. Milito tiene la ventaja de que, por primera vez en semanas, prácticamente todos sus jugadores están disponibles. No hay suspensiones pendientes ni sanciones acumuladas, y eso le permite preparar el partido con todas sus herramientas. La única baja real sigue siendo la de Diego Campillo, pero su ausencia ya estaba prevista desde hace tiempo y el cuerpo técnico encontró cómo suplirla con Dani Aguirre sin alterar demasiado el funcionamiento colectivo. Además, se espera que a partir del siguiente entrenamiento ya estén reincorporados los seleccionados nacionales, lo cual permite trabajar el sistema completo sin parches. La semana será intensa porque enfrente tendrán a un rival que ha encontrado estabilidad y que también tiene argumentos para ser protagonista en esta fase final. Aunque todavía no está definido oficialmente ni el día ni la hora del enfrentamiento, todo depende de cómo se acomoden los horarios con los demás equipos clasificados. En este formato, el orden en que los clubes eligen los horarios depende de su posición final y cada uno debe coordinarse con su televisora para definir la logística. Eso provoca que el calendario tarde un poco más en quedar cerrado, pero lo que sí está claro es que será una eliminatoria muy pareja y con 2 estilos que chocan de forma muy interesante dentro del campo. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo las últimas noticias sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco. No te lo pierdas. Luis Malagón de Ixao América o Novo número 1 do Chivas comenzó como un susurro en pasillos futboleros, pero en cuestión de horas se transformó en el rumor más ruidoso del país. En Guadalajara, aficionados rojiblancos aseguran haber visto al guardameta en lugares muy específicos y algunos hablan incluso de un acuerdo prácticamente cerrado. En la capital, mientras tanto, el desconcierto se mezcla con resignación. ¿Cómo pudo el América permitir la salida de un portero que, hasta hace poco, era considerado pieza intocable? Lo que se comenta entre directivos, agentes y periodistas es que el Chivas llevaba semanas insistiendo en reforzar la posición, buscando un hombre capaz de transmitir seguridad inmediata e impacto mediático. Malagón, con su carácter sereno y liderazgo natural, sería el elegido ideal para encabezar una renovacao silenciosa pero ambiciosa en la meta rojiblanca.
Algunas fuentes cercanas al club tapatío murmuran que el dorsal número 1 ya estaría reservado, como gesto de confianza absoluta. En Coapa, la estrategia parece haber tomado a muchos por sorpresa. Entre aficionados azulcremas, la teoría más repetida es que hubo presión externa, quizá un interés personal del jugador o una oferta difícil de rechazar. Otros creen que se trata de un movimiento calculado, parte de una reestructuración interna que venía gestándose desde hace tiempo. Sea como sea, nadie parece dispuesto a confirmar nada, lo que solo aumenta la sensación de misterio. En Guadalajara, por el contrario, el ambiente es de expectación. Se dice que el vestuario ya estaría preparado para recibir a su nuevo guardián, mientras algunos jugadores habrían comenzado a seguir al portero en redes sociales, alimentando ainda más las especulaciones. Las calles alrededor del estadio no hablan de otra cosa. ¿Será verdad que Malagón tomará el mando bajo los tres palos rojiblancos? Por ahora, todo sigue en el terreno del rumor, pero es un rumor que crece, se multiplica y gana fuerza con cada comentario filtrado. Si se confirma, estaríamos ante uno de los movimientos más inesperados y simbólicos del fútbol mexicano reciente, un cambio de guardia que promete alterar dinámicas, rivalidades y expectativas para la próxima etapa. Mientras eso no acontece, el país entero permanece atento, aguardando el próximo capítulo de este burburino que ja viró novela. Hola, aficionado. ¿Qué opinas de estas emocionantes noticias? No olvides suscribirte y darle un me gusta al video para no perderte ninguna noticia exclusiva sobre Chivas Guadalajara en el canal Rebaño Rojiblanco.